La última vez que anduve, bueno, estuvimos ahora en este mes que pasó, por aquí, ¿no es cierto? Pero la última vez que anduvimos como casi miembros de la iglesia de Huigari fue cuando todavía estaban en la casa, en la casita. Así que cuando vinimos este año y vimos la iglesia, pues yo pasé por aquí, vi la iglesia, fui y le conté a mi esposa y digo, una iglesia hermosísima. Realmente los felicito. Dios ha bendecido grandemente seguramente este lugar con la construcción de esta iglesia. Así que ojalá que podamos aprovecharla, disfrutar ahora de la presencia de Dios aquí en su casa asistiendo. Y tenemos 10 días de oración, así que nadie tiene que faltar. Tenemos que disfrutar esta casa de oración para relacionarnos con Dios. La lectura bíblica que hemos tenido se encuentra en Isaías, capítulo 44, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Isaías 44, 3. Diana tenía una versión y bueno, seguramente ustedes tendrán otras versiones quizás también. Yo voy a leer ahora la versión que tengo, ¿no es cierto? Dice Isaías 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. La primera parte de estas dos ideas que presenta es simbólico. Y lo que sigue explica a lo que acabamos de leer. Dice, entonces, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Y ahora explica, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Dios está interesado, Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Es el deseo de Dios, es el plan de Dios. Sabe de nuestra necesidad, sabe que estamos secos. Sabe que estamos, ¿se acuerdan ustedes de los huesos secos? Sabe que estamos como huesos secos. Y que necesitamos el Espíritu Santo para revivir, reavivamiento y reforma. Eso es lo que tiene que experimentar la iglesia. Él quiere, Él desea hacer eso. Dios se complace en derramar su Santo Espíritu a sus hijos. Pero hasta que nosotros no nos sintamos secos, no tengamos sed, es como que parece que no vamos a perder. ¿Querés agua? No, está bien, no tengo sed. Ahora, si alguien tiene sed, ¿querés agua? Sí, por favor. Gracias. Hasta que no sintamos esa sed del Espíritu, no vamos a aceptar. Dios no va a poder hacer ese milagro en nuestra vida. Hay un relato en San Juan, capítulo 7, versículos 37. San Juan 7, 37. Yo le voy a pedir mientras tanto a la hermana la botellita con agua. No porque tenga sed, sino por algo que después les voy a mostrar. Vamos a dejarle acá. Dice San Juan 7, versículos 37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan comprende y habla acerca de la glorificación con el tema de la muerte de Jesús. Jesús todavía no había sido crucificado. Entonces, cuando dice en el último y gran día de la fiesta, ¿de qué está hablando? ¿De qué fiesta está hablando? Está hablando, bueno, en realidad habían 3 grandes fiestas en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, pero 3 eran las más grandes, las obligatorias para los hombres asistir a esas fiestas. Todo hombre, niño, tenía que asistir. Los demás, las mujeres, las niñas, los extranjeros, podían asistir también. Pero había 3 que eran obligatorias. Y de esta fiesta que estamos hablando acá en el versículo 37, está hablando de la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas duraban 7 días. Empezaba un sábado, duraba toda la semana y se le agregaba un sábado de fiesta. Terminaba el sábado siguiente con una fiesta grande. Entonces, en esa semana había cantos, había alabanza, expresiones de júbilo, en el cual dice que se veía un paisaje que la ciudad de Jerusalén se transformó como una selva. ¿Saben lo que es una selva, no? ¿Qué es lo que ven en la selva? Todo verde. Y eso pasaba en la ciudad de Jerusalén, porque todos hacían enramadas, todos con ramas no secas, sino verdes. Y se veían por el desierto alrededor, por los campos, se veía hasta por los atrios del templo, se veían arriba de las casas que habían, arriba en las azoteas, construían también los refugios. Ninguno vivía en las casas. Todos eran en cabañas. En esos días se recordaban 2 cosas, o se festejaban 2 cosas. Una era porque habían terminado las cosechas. Había habido entonces ahora la recolección de los frutos. Y había alegría porque Dios había bendecido. Y se celebraba de esa forma. Pero también se recordaba lo que Dios había hecho, el cuidado que Dios había tenido del pueblo de Israel en el desierto. Y había 2 temas específicos que se tocaban a lo largo de todos esos días. Un tema era el agua. Y el otro tema era la luz. ¿Recuerdan ustedes algo que Dios haya hecho en el desierto con el pueblo de Israel con respecto al agua? Que Moisés quiso salir, ¿qué cosa de la piedra? Agua. El milagro era de Dios. Y eso recordaba. Y la luz era que durante toda la noche ellos estaban iluminados. Era una columna de fuego que iluminaba todo el campamento y por donde ellos eran conducidos en el desierto. ¿Saben? En estos días había una ceremonia muy especial en la fiesta de las cabañas. Un sacerdote iba con un recipiente, que yo me olvidé en el vehículo, la botellita que había traído. Y yo anduve buscando
ver si podía conseguir, pero no encontré porque era una botellita de oro la que yo buscaba. El sacerdote llevaba una botella de oro o un recipiente de oro que casi era de 1 litro. Y el sacerdote caminaba 1200 metros y alrededor iba todo el pueblo cantando, imagínense esa escena, felices, con cánticos, hasta el lugar, hasta un lugar donde Dios Jesús había hecho también un milagro. Vamos a buscar San Juan capítulo 9. Vamos a leer rápidamente este pasaje, capítulo 9, versículos 1 hasta el 8. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino que las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras duraba el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. El sacerdote lo que iba a buscar agua era el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era una pileta, un lugar donde se juntaba el agua, pero en realidad esa agua venía de una vertiente de Guión. Esa vertiente fluía de las rocas. Y entonces se hizo un canal en la piedra para que fuera de esa vertiente hasta el estanque de Siloé. Por eso dice el enviado, el conducido, es el agua que fue guiada, conducida, que también simbolizaba la misión de Jesús aquí en la tierra. Era el enviado para darnos el agua, para darnos a aquellos que tenemos sed y que queremos recibir esa agua. El sacerdote llenaba esa agua, ese cántaro de oro, con esa agua y volvía al santuario, al templo, y entonces allí era alabanza, era júbilo, eran cantos, eran expresiones de alegría, pero que no salían de la irreverencia. Había mucha reverencia. Cuando el sacerdote se encontraba frente al altar, había una trompeta larga que se tocaba. Luego, un trompetazo trémulo, de una nota trémula. Y luego se tocaba otro trompetazo largo. Y entonces el sacerdote subía las gradas, las escaleras del templo con esa agua, y cuando llegaba arriba del templo se volteaba hacia la izquierda, donde había 2 palanganas de plata. Y habían 2 sacerdotes también allí arriba. Este sacerdote colocaba el agua en una de esas palanganas. El lado, la palangana de la izquierda. Y a la derecha había otra que se colocaba una misma cantidad, pero de jugo de uva, de vino. Esas 2 palanganas tenían
estaban conectadas por unos canitos para que las dos se vaciaran al mismo tiempo. ¿Y saben dónde iba esa agua? ¿Y saben dónde iba ese jugo, ese vino? Era conducido por un conducto que iba hasta el mar muerto. Simbólicamente estaban dando agua de esa piedra, de esa vertiente que era vida. Estaban dando agua a algo que estaba muerto, donde no había vida. Mis hermanos, hasta que nosotros no sintamos esa necesidad de recibir esa agua, vamos a poder entonces cambiar nuestro estado. Hay una iglesia que en Apocalipsis habla que tiene necesidad de algo. No hay necesidad de nada, porque yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, hago obras, está todo bien, creo en la iglesia verdadera, no hay necesidad de nada. Pero Dios dice que en realidad necesitamos. Él dice, sí, tú necesitas, pero del agua que viene de Dios. Y Él está dispuesto a derramar esa agua sobre cada uno de nosotros. Jesús, estando en ese lugar, San Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, el último día de esa fiesta de las cabañas, Jesús, y cuando el sacerdote estaba echando el agua, y todos felices por esa agua, Jesús dice, esa agua no es la solución. Beban de mí, yo soy el agua, dice Él. Él les hace ver que era el que estaban necesitando realmente. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua. Él es el que nos va a transformar, el que nos va a volver ahora en verdaderos hijos de Dios, predicando y mostrando los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia encontramos acerca de la lluvia del Espíritu Santo, encontramos la lluvia temprana y encontramos la lluvia tardía. Vamos a buscar Joel. Joel capítulo 2. Versículo 23. Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dios promete esa lluvia. ¿Saben? Creo que el boletín figuraba, ¿no es cierto? El título del tema para esta mañana era el deseo que Moisés tenía para nosotros, el sueño que Moisés tenía. Y si nosotros buscamos el número, no pierdan el Joel, síganlo marcando y vamos a buscar el número, capítulo 11, números
27 en adelante, dice 11:27. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió, y este era el deseo, el sueño de Moisés: ¿Tú tienes celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¡Qué hombre Moisés! ¡Qué hombre! Sin envidia, con el deseo de que todos experimenten la bendición de Dios. Ojalá todos reciban el Espíritu Santo. Ese era el deseo de Moisés. Y el deseo de Dios también, de que todos recibamos el Espíritu Santo. En Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: derramaré después de esto mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre vuestros siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Saben? Pedro, cuando sucedió lo del Pentecostés, Pedro había declarado esto mismo, citando estos versículos de Joel. Él había dicho que se había cumplido allí. Pero, ¿saben una cosa? No se cumplió en la totalidad como Dios quiere. Todavía va a haber un cumplimiento mayor a eso. El derramamiento del Espíritu Santo va a ser más fuerte todavía, más poderoso todavía. ¿Cuándo? Versículo 30. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Hay señales que se han cumplido. El sol, la luna, las estrellas. Se ha cumplido que antes, cuando Pedro estaba hablando en el Pentecostés, todavía no había sido cumplido. Ahora estamos en el tiempo del fin. Ahora está pronto a cumplirse las palabras totales de esta profecía. Pero hay sed de nosotros. ¿Hay deseos de esa agua? ¿Sentimos nuestra vida seca? ¿Sentimos que nuestra vida necesita esa agua de vida? Cuando nosotros buscamos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo, ustedes muy bien lo conocen. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19-20 dice: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y saben, nosotros aceptamos como profeta de Dios a Elena de White. Es una iglesia que acepta a Elena de White como profeta de Dios. Pero saben, para este tiempo, todos llenos con el Espíritu Santo,
derramándose el Espíritu Santo, iremos a profetizar, iremos con los dones espirituales a predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso es tan necesaria la lluvia temprana, para poder recibir la lluvia tardía. Es necesario estos 10 días de oración. Es necesario vivir como estos 10 días de oración nuestra vida entera. Necesitamos un avivamiento de reforma. Necesitamos que nuestros huesos secos empiecen a tener vida. Necesitamos que nuestras obras no creamos que con ello está todo bien, o con el conocimiento que tenemos está todo bien, sino que haya agua de vida en nuestro ser. Una iglesia así cumple con la misión que fue encomendada, porque el poder de Dios es el que va a ayudar y el que va a hacer que se cumpla esa misión. ¿Saben? Una mujer hace muchos años atrás, San Juan capítulo 4, una mujer hace mucho tiempo atrás que le dijo a Jesús, San Juan 4, 13: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacar. Esa mujer se vio su pecado, vio la vida que estaba llevando. No había justificación en ella. No empezó a poner excusas. Estamos viendo nuestro pecado. Estamos viéndonos como somos, delante de ese Dios santo, como decía la lección. Nos vemos santos, nos vemos bien. Y damos a Dios esa agua. Humillémonos como esta mujer. Dame esa agua para que no tenga yo sed. ¿Hay ese deseo en tu corazón? ¿Hoy quieres decirle eso? ¿Necesitas agua? Jesús es el único que puede dar esa agua. Esa roca que fue golpeada en el desierto es Cristo Jesús, clavado en la cruz, y que ahora esa salvación fluye para mí. Que eso sea lo que en este día esté sosteniendo, y con esa esperanza estés esperando a ese Cristo, y con esa esperanza y por los méritos de Cristo estés trabajando para Él. No por méritos, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. ¿Quieres pedir esa agua? ¿Cuántos quieren? Este es el tiempo. Este es el tiempo. No faltes a estos 10 días. No faltes a ningún culto de oración, así lo dice Elena de Juárez. Allí es donde el Espíritu Santo es derramado en cada reunión. Ahora es el tiempo de buscar. Que Dios te bendiga.
Thank